Entonces, comencemos a revisar del libro la página 210 primero, la primera que están acá, 210. Entonces veamos que tenemos en la página 210 acá. Acá está la página 210. Y la primera duda era del ejercicio 3. Resolvamos esto. Me dicen que tenemos triángulos semejantes. ¿Ya? Dos triángulos isósceles que son semejantes. Entonces, podemos darnos el lujo incluso de hacer dibujitos y cositas. Tenemos un triángulo acá, ¿ya? Que es semejante. Acuérdense cómo el símbolo es semejante con otro triángulo acá. Entonces, la base de uno de ellos mide 10. Y el lado no basal mide 20. Qué rara esta pregunta. Bueno, el otro, después nos vamos a dar cuenta de por qué digo que es raro. El otro la base mide 15. Si tenemos clara la proporcionalidad, fíjense, 10 va con 20, ¿ya? Aquí está bien, está bien. Y acá tiene que ser la misma relación, el doble. Por lo tanto, esto valdrá 30. 10 con 20, 15 con 30. Perfecto. No, no está mal planteada, está bien. Porque es mayor que la diferencia. La diferencia es 0. Y mayor que la diferencia es 10. Tiene que ser menor que la suma. 40, 10. Perfecto, está bien. Está bien. Estuve pensando, pensé que, pero está bien. Por la desigualdad triangular, Matías. Ya, entonces, el 3 está correcto. Entonces, lo que tenemos acá es la relación más sencilla de encontrar, la proporción más sencilla de plantear es 10 es a 20, como 15 es a, y no podemos que esté el doble, por lo tanto, lo que me están pidiendo acá debe medir 30. La base es el lado que mide, este de acá también tendría que medir 20. Y el lado mayor del otro también tendría que medir 30. Dos lados medirían 30. Eso. Ya. Me han hecho otra pregunta de esta misma página, que es el C y el F de esta misma página. Ya, veamos qué tenemos en el C y el F. La semejanza me hablan de la misma forma. Los lados, las medidas métricas, son las que deben ser proporcionales. Entonces, vamos a borrar estos dibujos que tengo aquí. Las medidas deben ser las que forman una proporción. Entonces, acá no se ve bien eso ahí, pero lo que me está diciendo es que alfa prima debe ser igual a 3 alfa. Y eso es falso, porque para que sean semejantes, alfa y alfa prima deben ser congruentes. Por lo tanto, esto es falso. Los ángulos deben ser de igual medida. Este ángulo vale 30, este no tiene por qué medir 90, tiene que medir 30 también. Porque además me dicen que es en ese orden, A con A prima. Ahora, la otra que me dice, la F, el ángulo ABC, este ángulo, forma acá, debe ser congruente con este ángulo. Y esto es verdadero. Los ángulos deben ser congruentes, iguales medidas. Los lados deben ser proporcionales. ¿Perfecto? ¿Quedó claro eso? Los ángulos deben ser de igual medida, los lados deben ser proporcionales. Vamos a 213. 213. 213, o buscarla. 12, 12, y esto ahora viene más. 213. La 213, la pregunta que me estaban haciendo acá en estos dos triángulos es la E. ¿Ya? Entonces, generalmente para poder resolver la E, vamos a tener que ver varias otras cosas más. Bien. Tenemos varios triángulos ahí, pero hay ángulos que los podemos calcular de inmediato debido al hecho de que deben ser suplementarios o sumas.
¿Cuál es el ángulo? Voy a agrandar un poquito para que lo veamos bien esto. Voy a agrandar un poco. Nos vamos a fijar en la figura para que sea más fácil poder escribir los valores. Entonces, después, acá. Entonces, 75 más 35 es 110. Este ángulo vale 110. Y si nos fijamos bien, el ángulo que está va a ser 70. Porque debe ser el suplemento de 110. Y 110 es la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Acá ya llevo 145. Y este vale 35. Para que sumen los 180. Y si nos fijamos ahora, solo por las medidas angulares, este ángulo vale 35, este ángulo completo vale 105, por lo tanto podemos llegar al ángulo pensando en el ACB, como triángulo ACB. La suma de los ángulos tiene que ser 180, por lo tanto tengo ya acá 140 y ese ángulo vale 40. Entonces con esto ya podemos ir calculando muchos ángulos que nos pueden faltar. Y este ángulo 110, perfecto, tenemos la suma del ángulo interior no adyacente, calculemos este ángulo que nos falta acá. Tenemos 110, por lo tanto este vale 70. Y comienzan a aparecer ángulos de iguales valores y triángulos que son necesariamente, ¿cómo se llaman esto? Triángulos que son isósceles. Por ejemplo, de este lado va a ser igual con este. Y ahora vamos a ver otro triángulo. Fíjense, si nosotros prolongamos AB, este es el ángulo exterior. El ángulo exterior vale 110. Ángulo 110. Y tiene que ser la suma, este ángulo valdría 70. Para que sume 180. Y por acá tendríamos que no vale 70, sino que valdrá 105, esto valdrá 75. Entonces ahora ya tenemos todos los valores de ángulos. Me dicen que AMD, veamos los valores, en ese orden, 75, 70, 35. Es semejante con el BMC, BMC, y es partido en AMD, 75, 70, en ese orden, fíjense. AMD, 75, 70, 35, y acá es BMC. BMC es 70, 70, 40. No tiene nada que ser semejante, no son semejantes, falsas. Los ángulos bien distintos. Tienen un ángulo que vale lo mismo, el de 70, pero los otros no. Siempre suma de ángulo interior es 180. ¿Ya? Este 40 lo saqué con 105 más 35 en el triángulo ACB. Así llegué al 40. Hay varios triángulos allí, entonces uno puede jugar con los ángulos para llegar a 140. 180, ¿verdad? ¿Está? ¿Ya? Entonces, eso está listo. Y luego pasamos a en la misma página, la 2. Vamos a borrar esto. En la misma página me están preguntando la 2. Borramos todos estos dibujos, vamos a la misma página, me están preguntando la 2. Voy a checar esto porque estaba grande nada más que para poder poner los ángulos bien. Entonces ahora vamos a la 2. En la 2 lo que tenemos es una semejanza. ¿Ya? Me dicen que PQ es paralela con MN. Por lo tanto, los ángulos correspondientes tienen que ser congruentes. Alfa se repite acá y beta se repite acá. Por lo tanto, el triángulo pequeño con el triángulo completo son semejantes. El triángulo chiquitito es semejante con el triángulo grande. ¿Por qué criterio? Ángulo-ángulo. Perfecto. Sí. Luego me dice, el segmento PM es el triple del segmento RP. Entonces, si esto se llama X,
este segmento PM es 3X. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? PMQ es semejante con MNR, correcto, esto es verdadero. Son semejantes por ángulo a ángulo. Ahora, RQ y RN es 1/3, esto es falso. ¿Por qué? Porque este segmento, recuerden que la semejanza es entre lados de triángulos. Y el lado completo de este triángulo no mide 3X, mide 4X. Por lo tanto, el segmento RQ con respecto a RN tiene que estar en la misma proporción, es decir, X es a 4X, 1 es a 4, no 1 es a 3. Ahora, PQ con MN tienen que estar en la misma razón, que es 1 o K es a 4. ¿Ya? Y, por lo tanto, esto es verdadero. Y RP es X. Esa PM, ya, vamos a escribirlo, 1 es a 3 acá. 1 es a 3. Y PQMN están 1 es a 4. Por lo tanto, claro, me estoy comparando segmentos dentro de un triángulo con los lados de otro triángulo. Por lo tanto, no están en la misma proporción. Porque el lado completo, RM, no PM, RM es 1 es a 4. RP con respecto a RM están 1 es a 4. PQ es a PM, como lados de los figuras semejantes, 1 es a 4. A 4, ¿por qué? Porque este segmento al medir 3X, el lado completo vale 4 y hace que los lados estén 1 a 4. Por lo tanto, esto es falso. ¿Quedó claro esa? Sofía, lo que sucede es que la semejanza es entre lados de triángulos. Y PM no es el lado de un triángulo. RM es el lado del triángulo. La última es falsa. Y es falsa porque los lados del triángulo, el pequeño con el mayor es 1 es a 4. Porque PM es 3 veces PR. Por lo tanto, PR es 1 es a 4 del total. Ahí sí, Matías. Y resulta, esto, si quieren llámele K, y este acá es 4K. Los lados de los triángulos tienen que estar en la misma razón. Entonces, si el pequeño es al mayor como 1 es a 4, este lado es a ese lado como 1 es a 4, y este lado es a todo ese lado como 1 es a 4. Y no 1 es a 3, porque en este caso es el lado con respecto a lo que me queda del lado, que es lo que va de P a M. La proporción sería así. P es a R como R es a M, esto sería una R, es la proporción, Paulina, no la medida. Estoy diciendo que valga 4. Ya, están 1 es a 4. Lo mismo acá podríamos llamar lo que este es P y este va a ser 4P. Entonces, si hago el cociente, me queda 1 es a 4. Y acá será PR es a RM como RQ es a RN. Y acá como PQ es a MN.
¿Se entendió por qué es 4? Porque acá me dicen que PM es el triple de RP. Por lo tanto, si él vale X, él valdrá 3X, para que sea el triple de RP. Si él vale X, él valdrá 3X y el total será 4X. Y estará en proporción 1:4. Ahora sí, la proporcionalidad es entre lados de triángulos, no entre segmentos. Entonces siempre hay que estar atento a qué triángulos estoy comparando. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro para todos? Sí, sí, ya, perfecto. Vamos a la página, ahora es 216. Voy a borrar todo esto y vamos a la página 216. 14, 15, parece que esta era 216. Sí, 216. Y en la 216 me preguntan el 3 de la 3. Entonces veamos esto. Tenemos que, pongámosle nombre. A los, por ejemplo, RP le vamos a llamar 3K. El RP dirá 3K. Y WZ será 2K. Para que estén 3 a 2. PQ le vamos a llamar que vale entonces 3R, porque no necesariamente van a ser iguales. Empleo otra letra, R. Y XY van a ser 2R. Entonces, el segmento que me falta, lo podemos tener 3S, acá, RP, y el de acá será también 3S. No, como que 3, 2, 2S. Para que estén en segmentos en proporción 3 a 2. Y son en ese orden, entonces. La pregunta es la siguiente. Ah, no, ni siquiera sabemos eso. Vamos a borrar esto. No quiero hacer eso. Lo que quiero borrar es que tenemos que leer bien. Me están diciendo en este instante que estos lados, esos dos lados, son proporcionales. Pero no me están diciendo de que el lado que me falta, de acá, esta, y este, el que no conocemos, lo que me están preguntando es, ¿qué necesito saber para asegurar que son semejantes? Y eso es lo que me están preguntando acá, en la condicionalidad. Entonces, si QR es a WZ, perfecto, todos los lados son proporcionales. Si tengo que el ángulo P es igual al congruente con el ángulo Z, tendríamos por criterio lado, ángulo, lado. Perfecto. Por lado, ángulo, lado, lados proporcionales y tenemos uno acá. Perfecto. Y el primero sería por lado, lado, lado. Y el ángulo R igual al ángulo W. El ángulo R es este. ¿Ya? Es este. Y el ángulo W es este. ¿Ya? El problema que tengo sería lado, lado, ángulo. Pero necesito algo extra. Necesito el mayor ángulo opuesto al lado mayor. ¿Y puedo saber que ZY es mayor que ZW? ¿O que EQ es mayor que PR? Me falta eso. No puedo. Me falta saber cuál es el lado mayor. O sea, acá el inconveniente por el cual no puedo asegurarlo es que no sé cuál es el lado mayor. Recuerden, me están pidiendo en este problema no es que sean semejantes, sino qué información me permite determinar que son semejantes. Y la 3 no me sirve. La 3 no me permite demostrar que sean semejantes.
¿Quedó claro? Vamos a la 4, 7 y 6 de la 218. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto, borramos, salimos de acá y vamos a la 218. 217 y la que viene a continuación es 217. Y me preguntan la 4, son varias. La 4, ya, perfecto. La 4. Tengo dos triángulos que son semejantes. Fíjense, hay que tener claro cuáles son los triángulos. El triángulo 1 con el triángulo 2, que es el triángulo completo. Perfecto, son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tengo relaciones de ángulos. Como son paralelas, este ángulo se repite acá y por lo tanto ya por ángulo a ángulo son semejantes. ¿Listo? Entonces encontremos la razón de proporcionalidad. L pequeño a L mayor. Eso es 4 es a 12. Por lo tanto, K va a ser 1 es a 3. K es 1 es a 3. Esa es la constante de proporcionalidad, un tercio. O el lado mayor es el triple del lado menor. ¿Ya? El perímetro del pequeño, y sabemos que los perímetros van a estar en la misma razón, perímetro del pequeño con respecto al perímetro del mayor, están en la misma razón que los lados. Por lo tanto, los perímetros van a estar 1 es a 3. Me dicen que el perímetro del pequeño es 12. Por lo tanto, acá va un 12 y el perímetro del mayor, que lo podemos calcular directamente de la relación que está acá, fíjense. 1 con 3 es el triple, por lo tanto, el perímetro del mayor tiene que ser el triple. O si no, lo pueden resolver ustedes despejando allí, multiplicando 12 por 3, pero la relación de proporcionalidad, 1 es con 3, 12 es con 36. El triple. Porque los lados están 1 a 3. ¿Quedó claro? Como los lados están 1 a 3, los perímetros deben estar 1 a 3. La pregunta que a continuación es las 6 y las 7. Vamos, 6 y las 7. ¿Qué me dice las 6? Las alturas están en esta razón. Son dos triángulos semejantes. Entonces, los lados deben estar en la misma razón que las alturas, o las bisectrices, es decir, 4 es a raíz de 3, como 10 es a raíz de 3. Porque me dice que son semejantes. Entonces puedo simplificar la raíz de 3 y realmente mi K van a ser 2 es a 5. Ese es K. ¿Y las áreas? ¿En qué razón van a estar? Bueno, las áreas están al cuadrado de la razón de los lados. Por lo tanto, las áreas de uno y del otro van a estar al cuadrado de la razón de semejanza, es decir, 4 es a 25. Así de directo. ¿Ya? El 16%. ¿Dudas hasta acá? Vamos al 7. Me dicen que el área del ABC, el pequeño, el área es 48. Fijémonos en lo siguiente. Sabemos que DE es paralelo con BC, por lo tanto, los ángulos correspondientes son iguales, por lo tanto, el triángulo pequeño con el triángulo completo son semejantes. ¿Por qué criterio? Por criterio ángulo-ángulo. De inmediato, ángulo-ángulo. Por ángulo-ángulo son semejantes. Las áreas, ¿en qué razón están? Las áreas del pequeño con respecto al mayor van a estar al cuadrado de la razón de semejanza de los lados. El lado de uno con respecto al lado del otro. Al cuadrado de eso. Ya, y si nos fijamos bien, el lado de uno vale 10 y el lado del otro vale 15. Por lo tanto, este valor que tengo allí, L es a L grande, mayúscula, como 10 es a 15.
podemos simplificar ahí y llegar directamente que los lados van a estar en razón 2 es a 3. Ahora, las áreas entonces, el área del pequeño con respecto al área del mayor, van a estar al cuadrado de eso, es decir, 4 es a 9. No voy a poner a calcular lado, altura, nada de eso. Sencillamente aplico la proporcionalidad. Homólogos es los correspondientes, los que va uno con respecto al otro, en el orden que se ha mencionado. Eso es homólogo. Respectivamente. Alfa con alfa prima, beta con beta prima. A eso se refiere. ¿Ya? Y entonces las áreas están 4 es a 9. Si el área del pequeño es 48, lo reemplazamos acá, queda 48. El área del mayor se puede despejar de acá y será 48 por 9 dividido por 4. Entonces, el área del mayor será 48 por 9 partido por 4. Acá pueden simplificar el 4 con el 48 y queda 12. 12 por 9 es 120 menos 12, que es 108. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos, el 7? ¿Ya? Las áreas son el cuadrado de la razón de semejanza. La razón de semejanza está relacionada con los lados. Hay que hacer todos los cálculos. ¿Ya? No es adivinanza, hay que calcular. ¿Quedó claro? El 7 bien. Y ahora terminamos el libro, vamos a la 219. 219. Vamos a borrar acá. Colineales significa que estén en una misma línea, una línea. ¿Ya? El ángulo que se forma es de 180 en cualquier parte de ella. Eso es colineal. 218 acá, 218, 219. Vamos a un par de preguntas que esos son rápidos. Vamos a borrar acá. Dos figuras equivalentes. Vamos al lenguaje. ¿Se acuerdan que vimos que existen 3 igualdades? Congruencia, que deben tener la misma forma y el mismo tamaño. Semejanza, y lo único que se les pide es que tenga la misma forma. Y eso involucra la proporcionalidad. Y la última es equivalencia, que es que tengan dos figuras que tengan la misma área. ¿Ya? Entonces, ¿las figuras equivalentes son siempre congruentes? No necesariamente, porque me están diciendo que si tienen la misma área, ¿tienen que tener la misma forma? No, ¿por qué? Si yo puedo tener un cuadrado con área 1 y un triángulo con área 1, y no necesariamente son equivalentes, pero no son congruentes, para nada. Un cuadrado nunca será congruente con un triángulo. ¿Ya? Esta era la A. La otra que me están preguntando es la I. Veamos que tenemos la I. Entonces, en la I, que me están consultando acá, es dos circunferencias son siempre semejantes. Sí, las circunferencias son siempre semejantes. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma forma, son todas redondas. ¿Ya? Por lo tanto, esto será siempre verdadero. Lo mismo con los triángulos equiláteros. Todos los triángulos equiláteros son semejantes. Dos rectángulos son siempre semejantes, falso. Que tienen gordito y flaquito. Dos rombos también es falso. Las figuras semejantes son siempre equivalentes, falso. ¿Por qué? Porque una puede ser muy chica y otra muy grande. Las figuras congruentes son siempre semejantes, verdadero. Las figuras semejantes pueden ser congruentes, verdadero. Las figuras semejantes son siempre congruentes, falso. ¿Ya? Y los polígonos regulares con el mismo número de lados son siempre semejantes, verdadero. Son regulares, tienen todos los ángulos iguales y van a ser semejantes. Y así, así, así. ¿Ya? Y se acaba esto del libro y borramos todas estas cosas.
Y me quedan un par de preguntas pendientes de las guías 11. Ahora, mañana me puedo concentrar bastante en estas cosas, 23, 6, 23, y se fueron 25, 26, 22, 28. Mañana me puedo concentrar en la guía 11, que es la interesante. Parto mañana, veo circunferencia y parto revisando de inmediato guía 11. ¿Ya? Los problemas que queden pendientes. Circunferencia son pocas preguntas realmente. Bueno, hay un par de preguntas interesantes a revisar, pero de circunferencia. Pero esto me queda de la guía 11 y prefiero revisar un par de problemas de pruebas reales, ¿ya? Para ver si estamos en condiciones de enfrentar esos problemas. Ahora, puede ser que me pidan conceptos que no hemos visto. Lo explico inicialmente. Veamos qué tenemos en geometría. Entonces vamos directamente a nuestros problemas de pruebas. Acá. Ahí viene en camino. Sí. Recuerden que la prueba siempre tiene un grado de complejidad que es un poco más alto en ciertas preguntas y otras que son mucho más fáciles. Vamos a agrandar esto para que se vea bien. Ahí. Fíjense, ¿qué tenemos acá en esta pregunta, la 37? El triángulo ABC de la figura 4 es rectángulo en A. Perfecto. Entonces, cosas que vamos a rescatar de ángulos de 90. Ángulos de 90. Estos problemas, fíjense, no necesitamos saber mucho más de geometría para resolver estos problemas. Fijémonos bien. El rectángulo, una rotación de 90 grados en sentido horario. Estamos acá y lo vamos a girar en sentido horario. Con respecto a esto sería, no, esto no es en sentido horario, esto es en sentido antihorario. Fíjense, esto es antihorario. Problema de la transcripción. Estas son preguntas que fueron transcritas de pruebas reales. Transcritas, es decir, alguien fue y se la aprendió de memoria. Se transforma en CAB. Ya, perfecto. Este triángulo lo giramos así. Esto fue antihorario. Entonces aparece este triángulo, el CA'B'. Por lo tanto, este lado, si este vale rayita, tendrá rayita, si este vale en dos rayitas, este ángulo completo valdrá dos rayitas. Lado completo, CA. Cosas que podemos asegurar, este ángulo es de 90. Si este es alfa, este sigue siendo alfa. Si él es beta, el ángulo que se forma en la parte superior es beta. Chicos, son cosas, quizás me demore más de 2 minutos, pero la idea de esto es que cuando estudiamos esta figura, nos podemos tardar 10 minutos en analizarla, es para que aprendan cómo se va analizando esto. Tenemos los ángulos. Ahora, lo otro corresponde a una rotación de 90 en sentido horario, perfecto, sí, horario. Esto es horario, ¿sí? Eso es horario. Y esto es antihorario. Entonces, se transforma en el BC'A'. Entonces, este ángulo es de 90, él es beta, este es una rayita y este es dos rayitas. ¿Ya? ¿Y qué más tendríamos? Y este es el lado común. ¿Por qué nos vamos encontrando? Ya tenemos ángulo de 90 ahí, ángulo de 90 acá. ¿Y qué más me dice? Ese es el ángulo, el B y este es alfa. Lo giré en 90. Y acá lo giré en 90. Hay ciertas cosas que, fíjense, si este es alfa y ese es alfa, ¿ya? CA es paralelo con A segunda con C'.
Son paralelas porque los ángulos correspondientes son iguales. ¿Ya? Podemos prolongarlo si quieren, este alfa, alfa. Entonces, además, BC' con CA' también son paralelas. Entonces, aparecen un par de relaciones que son interesantes de analizar. Si las rectas A', ¿dónde está A'? A', B', está recta, y A segunda, C segunda, se intersectan acá en H, y las otras rectas se intersectan acá en K, ahí y ahí. Estas son las intersecciones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Y me hablan de congruencia. Entonces tenemos giros. Giramos la figura. ¿Ya? Giramos la figura. Si nos damos cuenta, acá giramos en 90. Es decir, este ángulo es 50 completamente. Y si nos damos cuenta, porque giró en 90, ¿ya? Entonces, CB se convierte en CB'. Por lo tanto, este ángulo, el giro de 90, hace que ese ángulo sea 90. Si eres alfa, necesariamente eres beta. Porque tengo 90 y alfa más beta es 90. Es un triángulo rectángulo. Alfa más beta es 90. Entonces, hay un par de cosas que podemos afirmar. Este ángulo que se forma acá también es alfa, ¿ya? Y tenemos, y si prolongamos acá, vamos a llegar directamente que B', C' también es ángulos de, también tendremos acá este giro 90, alfa, beta, perfecto. Y, ¿qué más? Ah, este ángulo es de 90. Perfecto. Y ese ángulo de acá también es de 90. ¿Ya? Tenemos dos ángulos de 90. Y este lado que se forma ahí es igual que el ángulo de abajo, este lado. Y este de acá vale 2. Es por ángulo a ángulo en todo caso. Estos son congruentes. Estos dos triángulos que existen acá son congruentes. Vamos viendo la congruencia. ¿Listo? Vamos revisando. B, C, A segunda. ¿Quiénes son esos? Cambio el color para que lo veamos bien. Vamos a dar café. Entonces estamos comparando qué triángulo. Estamos comparando el triángulo. B, C, A. Este triángulo. Ahí, ahí, ya, ahí. Ese triángulo. Y lo estoy comparando con el B', C, A'. Bueno, y por ángulo, ángulo y lados son congruentes. Digo todos los, porque son congruentes, los giré. Por lo tanto, las congruencias continúan establecidas. Son congruentes con respecto al triángulo original. Los dos son congruentes con respecto al original, por lo tanto son congruentes entre ellos. Ni siquiera me... Ahora, el B', C', H de acá, se forma, vamos a dibujarlo nuevamente, para que lo veamos bien. S, dice, es congruente con el CBA. Son congruentes estos dos que están acá. Lo que nos damos cuenta es que estas dos líneas son paralelas. ¿Ya? Hay relaciones, son paralelas por ángulos. ¿Ya? Porque este ángulo que se forma, que tenemos acá, comparemos. ¿Ya? Entonces, esto es el segmento, esto vale 1, esto acá vale 1, necesariamente. Esto vale el pedacito que le falta para completar, que esto también tiene que valer lo mismo. Porque son 90 esos ángulos. Un cuadradito. Entonces, este es 1 y este es 1. Y necesariamente necesitaríamos ahora ángulos. ¿Ya? Este es alfa beta 90. Y ahora es beta, beta ya, y tenemos ese lado. Y este ángulo que se forma acá también tiene que ser 90. Ahí también tiene que ser 90. Entonces vamos encontrando lados, ángulos. Y este último lado no es difícil porque acá tenemos un 1 y esto es lo que me falta. Es un cuadradito que se forma ahí, todos los lados son iguales. ¿Ya?
Por lo tanto, esto de acá también valdrá lo mismo que el otro. Sí, son congruentes también. Y ahora el último, CBK, 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 ¿cuál es CBK? CBK, el de acá abajo, con BCA, CBK con BCA, sí, también son congruentes. Ahora, es congruentes, no semejantes, congruentes, Matías. Congruentes, son todos congruentes, todos los triángulos que están formando ahí. Y empiezan a relacionarse con medidas de lados y ángulos. La figura que se forma al centro es un cuadrado. Y este triángulo son congruentes acá. ¿Ya? Sí, es una figura bastante interesante porque se están formando 4 triángulos que son congruentes con un cuadrado en el centro. Sí, está interesante la figura. Pero es para estudiarlo con más calma y eso es lo que estamos haciendo ahora, estudiarlo con más calma. Borramos todos los dibujos, perfecto. Veamos si aparece alguna otra pregunta. Puntos simétricos. ¿Qué significa que sean simétricos respecto a P? Son imágenes espejo, puntos especulares. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar a igual distancia. La distancia de T a P debe ser la misma que de P a M para que sean especulares, imágenes espejo. Entonces, necesariamente de P a M mide lo mismo que de M a P. La distancia, además, es la perpendicular, por lo tanto, necesariamente este ángulo tiene que ser de 90. ¿Ya? Simétrico respecto a P. Espejo. Los puntos D y B pertenecen a esa recta. Están acá. En esa recta. El punto D es distinto de T. Ya, está un poquito, puede estar más cerca. Y ABC es un rombo. Entonces, este factor clave es un rombo. ABCD es un rombo. ¿Qué significa que sea un rombo? Significa que los 4 lados tienen que ser iguales, ¿ya? Y los ángulos no pueden ser de 90. Los ángulos no pueden ser de 90, tienen que ser distintos de 90. Sí, pero por eso es conveniente ahora ahora es conveniente estudiarlo detenidamente. Entonces, un rombo se caracteriza porque tiene 4 lados iguales y los ángulos no son de 90. Las diagonales de un rombo pueden ser perpendiculares sin problema. Pueden ser bisectrices, son bisectrices también, los ángulos son iguales. Pero para que sea rombo, una diagonal debe ser mayor que la otra. Las diagonales no pueden ser iguales. Porque si fueran iguales sería un cuadrado. Entonces, el punto concreto es que de A a C debe medir distinto que de D a B para que sea un rombo. Entonces, el punto concreto para que sea un rombo, de D a B debe ser diferente que de A a C. ¿Listo? Y eso es la condición básica para que sea un rombo. Entonces, D es distinto. Pues las siguientes afirmaciones, esos son verdaderas. T, el triángulo TPC, ¿ya? Es congruente con el MCT. MCT, no. MPA. A ver, este pedacito le vamos a llamar D. Este pedacito de acá también le vamos a llamar D y este va a ser D grande y este también va a ser D grande. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el triángulo TPC es congruente con el MPA. Sí, son congruentes por lado, ángulo, los de 90, porque son perpendiculares entre sí las diagonales por ser rombo, y esto es lado de la mitad de las diagonales, porque se dividen además. ¿Ya? Lado, este elemento, sí, porque son simétricos, las distancias son las mismas. Lado, ángulo, lado. Perfecto, son congruentes.
el MAMCT es un rombo. A ver. ¿Podemos estar seguros que tiene que ser un rombo? Vamos al último elemento. El ángulo TAP. TAP. Ese ángulo. Y se forma acá. Es congruente con el PCB. PCB. Es decir, lo que están diciendo, este ángulo y ese ángulo, ¿son congruentes? Sí, porque esos dos triángulos son congruentes. El superior y el inferior son congruentes. Por lo tanto, son bisectrices y los ángulos opuestos son iguales entre sí. El triángulo superior y este inferior son congruentes entre sí. Por lo tanto, esos ángulos son triángulos isósceles además, porque los dos lados son iguales. Son isósceles congruentes. Por lo tanto, esos dos ángulos tienen que ser iguales. Perfecto. Ahora la pregunta es la afirmación número 2. Necesariamente la figura AMCT es un rombo. Recuerden, ¿cuál es el punto concreto? Los ángulos no pueden ser de 90 y tienen que tener 4 lados iguales. Ahora, nosotros podemos, los 4 triángulos, voy a borrar un poquito de lo que rayé para que nos demos cuenta de un detalle. ¿Ya? Los 4 triángulos, pensemos en la figura completa. ¿Ya? Entonces, tendremos acá, pensemos en el triángulo 1 acá, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3 y triángulo 4. Como los ángulos son de 90 acá, se cortaban, la afirmación 3 es, lo que se produce es esto, en un rombo, el triángulo superior, que se forma acá arriba, estos dos, del triángulo inferior, el de abajo, son congruentes y son triángulos isósceles, porque los 4 lados son iguales. Entonces, por lado, el triángulo de arriba y el de abajo son congruentes. Y como son triángulos isósceles, los ángulos basales tienen que ser iguales en los dos triángulos isósceles. Ahí sí, Cata. Perfecto, ya. Entonces estamos comparando el triángulo de arriba y el de abajo. Ahora, ¿qué tenemos que entender estos 4 triángulos que tenemos acá? Por lado, son 4 triángulos congruentes. Perfecto. Entonces, puedo afirmar que estos lados son iguales entre sí, sin problema. Porque los 4 triángulos son congruentes, por lo tanto, los 4 lados son iguales. Pero la pregunta es la siguiente. Yo lo que sé es que, voy a anotarlo con rojo para que se entienda bien. Este segmento debe ser distinto a ese segmento. Deben ser diferentes. Es decir, si esto vale D, él valdrá D. No pueden ser iguales para que sea rombo. La pregunta que uno se puede hacer ahora es lo siguiente. ¿Puedo afirmar que esto está acá no vale D? Es decir, ¿puedo afirmar que este ángulo no es de 90? ¿Podría ser de 90? Es decir, la figura AMCT podría ser un cuadrado, pero es que el dibujo, no, yo no me puedo guiar por el dibujo. Es decir, esta longitud, hay algo que el segmento PC sea igual al segmento PT. ¿Algo me prohíbe eso? Entonces me quedarían 4 triángulos congruentes y esos 4 triángulos congruentes tendrían los 4 lados iguales y además tendrían las diagonales iguales, por lo tanto serían 4 triángulos rectángulos isósceles, por lo tanto serían las mitades de cuadrado y serían un cuadrado. Entonces, ¿puedo afirmar que AMCT es un rombo? Les vuelvo a preguntar, ¿puedo afirmar eso? Puede ser un rombo, pero también puede ser un cuadrado. Y si es un cuadrado, no es un rombo. ¿Perfecto? Tengo un problema con el ángulo. El ángulo puede ser 90.
las diagonales pueden ser iguales, y si las diagonales son iguales es un cuadrado. Por lo tanto, esto yo no lo puedo afirmar, porque podría ser un cuadrado. ¿Está bien, chicos? Se empiezan a dar cuenta un poquito de que estas preguntas no son... porque nada me lo prohíbe. Nada me prohíbe que pueda ser de 90. Ahora, ¿qué es lo que sucede si las diagonales son iguales? Fíjate en esto. Si las dos diagonales son iguales, es decir, de P a C, lo mismo que de P a T. Si yo tengo las dos diagonales iguales, ¿ya? Y además son perpendiculares, necesariamente me está diciendo de que esto vale D y esto vale D, por lo tanto, si este vale 90, esto vale 45, y este también vale 45, porque son triángulos, rectángulos isósceles. Y del otro lado vale lo mismo, 45. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo de la parte superior? El que se forma ahí, 90. Porque se formarían triángulos, rectángulos isósceles. ¿Está bien, Cata? Es decir, si las diagonales fueran iguales, cosa que puede suceder, tendríamos un cuadrado. ¿Ya? Ya, vamos una más, o un par más, porque alcancemos. Si no, no importa, chicos, miren, el TAP, ¿ya? ¿Qué me está apuntando Matías? El TAP, el TAP es congruente con el PBC. TAP, PCB. No, no son congruentes. Pero si fuera, pueden ser congruentes. Pueden ser congruentes. A ver, ¿podrían ser congruentes? Sí, sí, podrían ser congruentes. Podrían ser congruentes. Ah, el de acá, el ángulo, no el triángulo. El ángulo. Ah, en la afirmación 3. Borramos esto. El 2 no es correcto. Ya, analicemos bien, mira. Voy a hacer el dibujo de forma más exhaustiva. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar todo lo que tenemos allí. Vamos a borrar todo. Y construyamos una figura que sea un rombo. ¿Ya? A ver, este ángulo, ¿cierto? T, A, P. Y P, C, B. Ese ángulo. ¿Son iguales? Ah, no. No, Matías. Tienes toda la razón. No son congruentes. Esos dos ángulos no son congruentes. El DAP, ese sí es congruente con el PCB. Eso sí, pero el TAP, ese no. ¿Por qué? Porque es en un rombo, este ángulo es igual con ese. Y si ese es igual con ese, el TAP no puede ser igual con el DAP porque DP y D, y lo que me caracterizan acá, son distintos. Y toda la razón. Por lo tanto, la única afirmación correcta es uno, solo uno. Gracias, Matías. Borramos todo. 38. Ya, veamos qué es esto. ¿Qué es una motesia? Ahora que lo veamos desde ya. Es que tengo que subirlo aún. Aún está en proceso. ¿Listo? La motesia es una semejanza. ¿Ya? Eso es la motesia, para que veamos bien. Es una semejanza. ¿Entre quiénes? Entre una figura nueva con respecto a una figura antigua que deben estar en cierta razón de homotesia. Y esa razón de homotesia es la constante de proporcionalidad que hay en esta semejanza. Entonces, fíjense lo que... ¿Cuál es la razón de homotesia? Entonces,
ese punto se convierte en este punto. Si nos fijamos bien, lo que tenemos es que el punto nuevo mide la mitad del punto antiguo, porque estamos con respecto a dónde va en el origen. Entonces, si el punto A estaba en menos 3,4 y se convierte en el 3,2, no podría dibujarlo así. Tengo el menos 3,4, me voy a fijar solamente en eso, menos 3,4, acá. Este es el punto A. Se convierte en 3 medios, por acá, en la mitad, y menos 2. Y es con respecto al origen. Entonces, nos encontramos que esta distancia, porque va a estar en una recta, ahora está a la mitad de la distancia. Es decir, la razón de semejanza entre estas dos figuras es la nueva mide la mitad, un medio de la antigua. Y eso es un medio. Ahora, como la figura se está construyendo al otro lado, ¿ya? Porque no solamente que se achique, sino que también la paso al otro lado, ¿ya? Eso es lo que se llama una homotesia negativa. Por lo tanto, esto será menos un medio. Y esto es semejanza, es una aplicación de semejanza. La veremos en clase en aproximadamente, yo creo, las 2 semanas. ¿Ok? Yo creo que está bien hasta acá. A ver, vamos a cerrar esto.